varios temas. Yo hubiese considerado que sea separado en 3 clases, pero lo han hecho muy conciso todo. Y vamos a tratar de sacarle el jugo lo que podamos, ¿ya? De antemano, les dije que el ATLS es un libro, ya lo han visto ustedes, ¿no? Es un libro. Intentar subir ATLS en una clase, 2 clases, es bien difícil. Y tratar de meterlo en media hora o menos, peor. Así que voy a tocar unos puntos generales importantes. Como ya saben ustedes, el ATLS es un protocolo que tiene sus distintas partes y ha evolucionado con el tiempo. Yo considero que el manejo del XABCDE, y hemos hablado con muchos de ustedes, es la parte más crucial y central, que es lo que yo considero que sí o sí ustedes tienen que saber sobre todo, ¿ya? Esa es la parte que creo que más importante que tienen que saber. Y eso voy a tratar de darles al menos ahora, porque el tiempo realmente es muy corto para hablarles. Muy bien, vamos a dividir en esta clase el manejo de las principales patologías asociadas a infecciones de tejido blando y vamos a actualizar un poco el conocimiento del protocolo de soporte vital avanzado del trauma o ATLS. Bien, las infecciones necrosantes de tejidos blandos básicamente son infecciones producidas por microorganismos que van a generar necrosis de los distintos tejidos infectados. Y la importancia de ser considerado en cirugía es que mucho del abordaje que nosotros vamos a hacer como médicos va a requerir procedimientos quirúrgicos, ¿no? Este tópico involucra patologías que de por sí pueden ser peligrosas si evolucionan en el tiempo y entonces requieren intervenciones agresivas. Hay 3 tipos principales de infecciones necrosantes de tejido blando. Por un lado la fascitis necrotizante, por otro lado la pielocitis necrotizante y por otro lado la celulitis necrosante. Si ustedes se dan cuenta, son estructuras debajo de la piel, pequeñitas. ¿Se dan cuenta? De las 3, la que cobra mucho más importancia va a ser la fascitis, por la gravedad y la forma en que se desarrolla en el tiempo. La fascitis necrotizante o necrosante, entonces, como ya lo saben también ustedes, es una infección de partes profundas, donde va a haber una destrucción de esa estructura que cubre los músculos, que es la fascia, ¿no? La fascia muscular. Y obviamente no va a llegar este tipo de infecciones de la nada a ese lugar, ¿no? Tuvo que haber pasado otras capas quizás, ¿no? En este caso suele venir acompañado de infecciones a nivel de la grasa estructural. Hay 2 tipos importantes, básicamente se divide por el tipo o los agentes, los microorganismos comprometidos en este tipo de infecciones. Por un lado tenemos la fascitis necrotizante polimicrobiana o de tipo 1, que como su nombre lo dice, pues son infecciones básicamente producidas por distintos grupos de bacterias aeróbicas, anaeróbicas. Y por lo general están asociadas a grupos etarios con ciertas deficiencias, por ejemplo los adultos mayores o algunos pacientes con comorbilidades, como la ya bien conocida por ustedes diabetes, ¿no? La famosa diabetes. Cualquier infección, por más pequeña que sea, en la diabetes se vuelve un mundo. Entonces, aquí de la mano, las de tipo 2 o 1 son frecuentes de tipo pacientes. La fascitis necrotizante o necrosante puede afectar, como ya verán, distintos tipos de fascias musculares. Cuando afecta la fascia muscular del periné, estamos hablando de una de las
Pero como yo les adelantaba, la fascitis no solo se van a suscribir a esa zona, puede realizar en cualquier parte. Pero esa es una de las zonas comprometidas. Otra común es las infecciones de cabeza y cuello. ¿Ya? Y las infecciones de tipo 2 básicamente están dadas por estreptococos del grupo A. Y bueno, otro tipo de estreptococos pneumónicos. Entonces, es básicamente un género de estreptococos que está generalmente o el género estreptococos que está generalmente comprometido en este tipo de enfermedades. Lo importante de aquí es que tienen que recordar que es el estreptococo el principal agente asociado a una condición mucho más peligrosa, que es el shock tóxico estreptocócico, ¿ya? Que es una condición bastante peligrosa si se deja avanzar. Y bueno, hay otros gérmenes de origen marino, ¿no? Como el vibrio y el aeromonas hidrófila, que son de origen de aguas dulces, que alguna vez se asociaban. Ahora muchas de las famosas bacterias come carne, que alguna vez hay por las noticias hablando, me he bañado y he tenido un problema de infección. Noticia, no, ella come carne en la laguna tanto. ¿Qué es eso? Y el otro grupo de infecciones necrotizantes son las miositis necrotizantes, ¿no? Básicamente por estreptococos también del grupo A, asociados al ingreso de este tipo de infecciones a traumatismos, a reacciones, convulsiones o a ejercicio físico intenso, ¿no? Básicamente, como les dije, hay una herida, una solución de continuidad que permite que llegue más rápido el microorganismo hacia un músculo, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de infecciones, su centro principal de ataque es la fractura, ¿ya? Son raros los casos, como verán, 4 casos de 20.000 autopsias, por decir de cuenta, ¿no? Entonces, pero se tiene que comentar porque cuando ingresa a músculo también es bien agresivo este tipo de infecciones necrosantes. Y tenemos las celulitis necrosantes básicamente dadas por anaerobios, ¿no? Y los anaerobios, obviamente, a nivel de la piel, como ya saben ustedes, la celulitis genera un proceso inflamatorio con presencia de tejido electrofisado, empalizado lo llaman, ¿no? Se siente como si hubiese contenido algo durito, como fuera una arenita, ¿no? Los palpos así. Pero cuando sientes crepitaciones, es una celulitis que probablemente se está sedando, o una celulitis que probablemente está necrosando. Ahora, este tipo de condiciones, lo interesante es que se presentan en inmunocompetentes, o sea, puede darle a cualquiera de nosotros realmente. Y esto está asociado a un grupo de anaerobios, ¿ya? Pueden ser más de un anaerobio comprometido, básicamente la familia de los clostridium. Ahora, para que esto se dé este tipo de infecciones, tiene que haber un montón de factores, o sea, son varias condiciones que pueden afectar, ¿no? Ya es bien conocido por nosotros una herida en la piel, ¿no? Una solución de continuidad, o una cirugía reciente, quizás una cirugía que no ha contenido, digámoslo así, la asepsia necesaria, probablemente. Cualquier rotura de mucosas, ya, además mencionar los síntomas reprimidos, pacientes con cáncer, por ejemplo, pueden desarrollar ascitis en algún momento. Pacientes obesos también se encuentran como factor asociado a este tipo de condiciones. Pacientes alcohólicos, pacientes que han sometido a un tipo de procedimiento ginecobstétrico, pacientes con cesárea, por ejemplo, o gorditas, diabéticas, pueden desarrollar ascitis. Las insuficiencias vasculares es otro problema importante. Pacientes que tienen úlceras o lesiones venosas, ¿no? Que son diabéticos, es una muy mala combinación, pueden generar también ascitis, ¿no? Pacientes que usan un tipo de de medicamentos inhibidores de la reabsorción del sodio y del potasio, GLT2, medicamentos antidiabéticos, se ha encontrado que también pueden generar mayor predisposición de lo que es la presencia de este tipo de infecciones necrosantes. Algunos han
creo que hasta los aires, ¿no? Dar ibuprofeno, naproxeno, finalmente podría también estar asociado con la presencia de tipo de infecciones necrosantes. Traumas penetrantes mayores, obviamente, las heridas traumáticas cerradas. Son algunos de los factores de riesgo que la literatura menciona como factores asociados a este tipo de infecciones. Si nos pudiéramos analizar un poco la clínica, cómo encontrar este tipo de pacientes, cómo darnos cuenta que estamos frente a estos casos, tendríamos que mencionar lo siguiente, ¿no? Que lo primero que nos tiene que llamar la atención cuando nos encontramos frente a nuestras lesiones es que estas lesiones generan un eritema que no tiene un borde definido, ¿ya? Se ve bonita, pero no puede definir bien el borde. Ese es un dato bastante importante. Inclusive se ve más hinchado que rojito, ¿no? Que eritematoso. Y algo que caracteriza a este tipo de enfermedades es el dolor desproporcionado. Tú ves un paciente con una extremidad inflamada, un poco eritematosa, pero le duele bastante. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con un dolor exagerado, siempre piensen mal. Y no solo en estas condiciones. Por ejemplo, les había comentado de las famosas trombosis mesentéricas, ¿no? Esa es otra condición bien abrupta, bien peligrosa y caracterizada por un dolor desproporcionado. Eso les digo, cuando un paciente te duele demasiado, aunque no veas mucho, piensa mal, ¿ya? Dolor desproporcionado es un mal, sino no siempre tiene toda la enfermedad. Obviamente va a haber fiebres altas. En la mitad de los casos se pueden encontrar las crepitaciones, ¿no? Esa palpación del enfisema en la piel. Y cuando avanza la enfermedad, ya más de 3 días generalmente, ya empieza a desarrollar ampollas, sistemas que pueden inclusive después posteriormente a progresar a lesiones necróticas y evidentemente fibrosis, ¿ya? Eso es lo típico que podemos encontrar. Ahora, es peligroso cómo evoluciona en el tiempo, puesto que una extremidad descapazada nos puede generar un síndrome compartimental que ustedes saben, ¿no? Cuando es un aumento en la presión intracavidad o interespacio, ¿no? En alguna parte del cuerpo. Entonces, la presión aumentada por el edema puede generar compresión de los vasos arteriales, por lo tanto comprometer la circulación de la zona, un síndrome compartimental, ¿no? Está asociada a síndromes compartimentales. Y evidentemente estamos frente a un cuadro, o sea, esto ya no creo que ni mencionar, es obvio, ¿no? Y todo cuadro séptico nos va a dar signos de toxicidad del sistema. Además, tenemos que mencionar que en este tipo de enfermedades tienen que considerar que gran parte de los casos se van a dar en extremidades inferiores, ¿ya? Los diabéticos, ahí están. Los pacientes con insuficiencias venosas periféricas, ahí están, ¿no? La mayoría son agudas, ¿ya? Y raros casos van a presentar después de días una enfermedad lenta, pero generalmente son agudas, muy dolorosas, desproporcionadamente agudas, ¿no? Características malas. Y obviamente, si no lo tratamos, progresan rápidamente. Las sepsis progresan rápidamente y llegan a la muerte rápidamente desde esos síntomas. Una cosa interesante es que el paciente, aparte de que sea diabético, ¿no? Porque saben que la diabetes genera una alteración básicamente en la sensibilidad, ¿no? Pero estos pacientes que tienen este tipo de condiciones comienzan con un dolor y con el tiempo empieza a disminuir. No da nada, pero tú lo ves un poquito negro, ¿no? Y ya te empieza a bajar. Esa es una característica. Hay una rápida desensibilización. Se pone negro y no le duele, ¿no? Hay una evidente afectación de la irrigación, también evidente afectación de la parte de la sensibilidad, ¿no? De la acción neurológica. Y los diabéticos se presentan casi siempre con enfisema. Ya hablé de los sitios afectados
tercera zona importante es la cabeza y cuello. Pacientes que han tenido algún tipo de procedimiento orofaríngeo, ¿no? También podemos tener este tipo de problemas. Cuando ha habido algún tipo de lesión o agresión de la mucosa oral, también pueden presentar este tipo de infecciones. Lo peligroso en cuello, siempre acuérdense, en cuello lo más peligroso es que por la proximidad de las estructuras es fácil avanzar hacia una condición más peligrosa que se llama la mediastinitis. Entonces, siempre que tengan ustedes una infección en cuello, piensen mal, puede avanzar a mediastinitis. Así que tienen que ustedes tener ese paciente con un seguimiento muy cercano, o si es posible, tiene que ser hospitalizado. Y vamos a ampliar eso un poquito más cuando hablemos de la siguiente enfermedad. Es penoso, pero también en los niños se pueden ver este tipo de infecciones neonatos, ¿no? Con infecciones básicamente a nivel neonatal, asociadas también a dos condiciones que los bebés tienen, ¿no? Infecciones a nivel umbilical, oncalitis, infecciones a nivel de hernias. Hay hernias, ¿no? Pues saben ustedes que son congénitas de bebés. Y bueno, estas hernias muchas veces, a veces son operadas, ¿no? Una cirugía no muy bien arreglada puede generar una infección en esa zona, generar una infección de ese tipo de sangre. A los bebés les hacemos generalmente, bueno, después de antigua, ¿no? Hacer la circuncisión a todos los pequeñitos, ¿no? A de 2 años ya no le baja el capuchoncito y va a su cortecito, ¿no? Ahora la forma de manejar es un poquito más conservadora. Ya no hacemos tantas circuncisiones, ¿ya? Se espera realmente 2 años, 3 años, a ver cómo va con el ejercicio para tratar de nivel de constitución, ¿no? Pero antes era frecuencia las circuncisiones. Y se han encontrado asociaciones de procedimientos quirúrgicos y algunos casos de infecciones. Muy bien. Obviamente el laboratorio es alterado, ¿no? Ya por demanda de leucocitosis con división izquierda. Estos pacientes, como son pacientes con condición infecciosa severa, no son nada, y vas a encontrar casos siempre una acidosis metabólica, pacientes con cuadro séptico, va a haber consumo de factores de coagulación, y vamos a tener pacientes con coágulos activos, ¿no? Pacientes que hacen también terceros espacios, ¿no? Porque el edema tiene agua y atrae sodio, por lo tanto, del intravascular atrae sodio con atremias. Va a haber la alteración o la presencia de algunos marcadores inflamatorios que ustedes ya bien conocen, como la PCR o la velocidad de secretación globular, que van a estar elevados, ¿no? Todos estos cuadros sépticos al final alteran la función renal. Tenemos elevación de creatinina, van a haber procesos anaeróbicos, elevación del lactato, alteración de la quinasa y otros más, ¿no? Los hemocultivos casi siempre, si ponen un cultivo cuando salen positivos, la mayoría suelen ser para un germen. 60% dice la literatura que puede ser dado una bacteria, pero hay un 20% que pueden ser polimicrobianos. Acá hay una discrepancia interesante. Hay enfermedades que son polimicrobianas, ¿verdad? Como tomofilos es una de ellas, ¿no? Entonces les pregunto a ustedes, si son polimicrobianas, ¿sirve un cultivo? Porque yo voy a agarrar y voy a agarrar como una pecera al quechape, ¿no? ¿A quién agarrar esta vez? Ya, ahí, pero es el causante, digo, ¿no servirá? ¿No será útil? ¿Qué dicen? Quizás optar para distinguir entre las que son mono de las poli. O sea, si yo de todos los cultivos, si todos me sale el mismo, es probable que sea mono. Si me sale uno y me sale otro, no sé, quizás ahí sí sale una poli. Sí, tiene lógica, ¿no?
siempre es bueno tener tu basal, ¿no? Y ese es un concepto que un infectólogo me encontró. ¿Con qué partes? Es bueno saber con qué partes. O sea, no es que tampoco no tenga variación cultivo polimicrobiano, no te da una base, ¿no? ¿Qué germen han encontrado? Y como tú dices, haces un segundo examen y ves, se compara, ¿no? Cómo se comportan los fenómenos. Es bastante importante, ¿no? Para eso sí, ¿no? Ahora, generalmente, cuando ya el paciente es tratado con antibióticos, ya empieza a haber una selección natural de las bacterias y las más resistentes son las que van a predominar. Y en ese caso generalmente va 1 o 2, ¿no? Y a este es el que nos interesa más atrapar. Y por eso que los cultivos, aún inclusive después de recibir tratamientos antibióticos, tienen bastante valor, ¿no? Porque detectas al que ha triunfado en la selección. Diagnóstico. Entonces, el diagnóstico básicamente, como ya saben, se enfoca en signos de fibrosis. Todo lo que hemos hablado son signos de fibrosis, ¿correcto? Signos de enfermedad sistémica. Ya hemos visto que esta para signos sépticos, y como toda enfermedad séptica puede generar inestabilidad hemodinámica. Paciente al cual tú le vas a encontrar crepitaciones en la piel, progresión rápida de los síntomas y desproporcionado nuevamente, dolor desproporcionado, eritema raro, mucho edema, ¿no? Entonces, en estos pacientes que ustedes vean con estas características, pacientes con estas características van a meditar una exploración quirúrgica. ¿Por qué? Porque de esa forma yo puedo ya definir la enfermedad. Entras, abres, ves la fase con signos de infección, pálida, maloliente, necrótica. Tienes el diagnóstico. Ya no necesitas más. Hubo una vez un caso de un pacientito hace 6 meses, no más, casi un año. Paciente que estuvo en UCE y es un paciente diabético, ¿no? Tenía un aumento de volumen en las zonas local y los compañeros de medicina decían, hemos matado los cultivos. El paciente estaba 2 días, pero cada vez peor. Y un colega mío que pasaba ronda dijo, acá ¿qué están esperando con el paciente? Y fue interesante porque ni bien lo vio, pidió así guantes, bisturí, y ahí en la cama le puse hizo un corte. Abrió y la fase tomada. O sea, ¿para qué tan examen? Cuando era el clínico ya que estaba hablando, ¿no? Lo comprobó, pacientes. Le hizo una limpieza ahí mismo, el paciente empezó a mejorar con eso nada más. Ya lo subió a cirugía, lo metimos a sala, curaciones. Lamentablemente perdió bastante tejido en la zona, bastante. Toda la zona periné tuvo que ser resecada, prácticamente perdió el escroto, el pene, toda la parte de la piel del pene tuvimos que resecarla. Un paciente muy mal estado, diabético, pero Dios es grande. Con tanta curación, se controló de la diabetes, al final logró granular. Después de un tiempo, inclusive cuando hicimos ostomía, después de un tiempo le pusimos injertos. Inclusive yo estuve en la última injerta en la que hicimos el injerto para cubrir el escroto y el pene, ¿no? Y salió. Logró pegar el injerto y el paciente ahora está feliz de la vida, ¿no? Ha sido un caso exitoso. Pero si es que no nos damos cuenta en la emergencia y actuamos pronto, quizás pasando los días y esperando los resultados y el paciente por eso. Por eso la clínica es importante. Doctor, dijo que le hicieron una ostomía. Sí. Lo que pasa es de que, como ustedes comprenderán, la zona perianal y anal también está afectada. Entonces, si el paciente sigue haciendo deposiciones por esa zona, no va a permitir una buena cicatrización, curación, ¿no? De la zona. Entonces, ¿qué se opta el tipo pacientito?
pacientitos, hacerles ostomías temporales, ¿no? Se conecta, se deriva el intestino por el abdomen y de esa forma pues se restringe la salida de deposiciones por la parte baja, lo que nos da a nosotros la chance de poder seguir haciendo curaciones sin el temor de la contaminación fecal, ¿no? Cuando ya se tiene recuperado el paciente, ya se le puede ingresar en un segundo evento a una restitución intestinal dado el caso, ¿no? Entonces estas son las maniobras importantes cuando nos enfrentamos heridas en esa zona. No solo para esto, las lesiones, por ejemplo, que ustedes han visto frecuentemente en medicina, las famosas lesiones por presión, ¿no? En la zona sacra, que le curas, te das la vuelta, ya se hizo la popó. Como que nada, está renegando, no quieren curarlas, ¿no? Son tributarios de hacer una ostomía en pacientes para prevenir este problema. Entonces, la moraleja es: el examen auxiliar no debe reemplazar el accionar, ¿ya? Es más, la intervención oportuna aumenta la sobrevida del paciente. Como han visto, 2 días en emergencia, al segundo día se intervino y lo sacamos. Si hubiésemos esperado más tiempo, ya no la contamos todavía. Lo ideal es tomar anticonvulsivos, es importante, pero igual hay que actuar, ¿no? E iniciar un antibiótico, ¿cómo se dice esto? De manera empírica al menos, ¿no? Hasta encontrar los resultados que mañana tenemos exámenes. El problema viene cuando el paciente viene sin fiebre, el paciente no tiene ninguna manifestación cutánea. Él dice: me duele porque me he golpeado nada más, ¿no? Y tiene imágenes que no son muy claras, ¿no? Me ha pasado hace un mes más o menos un pacientito que estuvo manejando bicicleta y se golpeó el pie. Y eso lo sintió un poco de hinchazón nomás del pie. Pero él dijo: no, es que me he caído en la bicicleta, me dijo, me he caído en la bicicleta, se me hincha, vamos por eso nada más. Pero ¿por qué te duele tanto? Porque le dolía, ¿no? Cuando él dice: claro, el hematizado, le toqué, todo empastada la pierna. Para un golpe, una caída, dije yo, veces no me será, puede ser fracturado, no podía caminar. Le tocó la verdad que nada, chao. Estaba haciendo una celulitis, y tenía una alta posibilidad de celulitis necrótica. Ya no le seguí el caso porque ya pues tomó un médico con cargo. Pero noten que son casos difíciles de diagnosticar. O sea, no solamente tenía aumento de volumen nada más, y dolor, obviamente, dolor desproporcionado, pero no había fiebre, no había eritema, ya me confundí. Pero acuérdense eso siempre, ¿no? Lo que es atípico suele ser peligroso. Y bueno, la mejor prueba para este tipo de condiciones es la tomografía, ya es la que da el mejor hallazgo. Obviamente vas a encontrar, como ustedes ven en la gráfica, hay dispositivos en los distintos cortes. Cambios inflamatorios, faciales, zonas heterogéneas. Cuando lo vean, va a ser fácil de reconocer. Diagnósticos diferenciales importantes: la propia celulitis, sino que la celulitis no genera toda la inestabilidad que puede generar uno de los cuadros. Esa es la diferencia. El paciente cuenta con su celulitis ahí, con dolor claro, no tan fuerte, hemodinámicamente estable, pero tú lo ves hasta ahí, pero ¿no? Pero no hay signos de inestabilidad, de sepsis, es más localizada la celulitis, ¿no? Es la diferencia. Pioderma gangrenoso es un tipo de gangrena gaseosa, ¿no? Generalmente detecta los miocitos. Y está dado por células o bacilos graves positivos generalmente. Cuando se presenta cosas rarísimas y constantes, casi siempre es una amputación, porque es una infección bien agresiva a nivel muscular. Eso es rarísimo. La pioniositis solo forma abscesos en músculos, no genera necrosis, ¿no? Está asociada a un tipo de bacteria bien conocida, esa que poco usamos.
Y también las trombosis venosas profundas pueden dar una sintomatología similar, parecida. Pero estas suelen ser menos dolorosas y casi siempre no hay fiebre. Entonces, el tratamiento ya está claro. Diagnosticas, ¿qué tienes que hacer? Debilidad. Entonces, es por eso que cirugía toma un rol importante en este tipo de enfermedades. Porque tenemos que empezar a cuidar todo el tejido. Hay un adagio en patología que dice, ¿no? Necrosis llama a necrosis. ¿Cierto? Si tú no controlas el tejido necrótico, pues el tejido necrótico es alimento de bacterias y infecciones. Y la infección se pereniza y sigue avanzando hacia los tejidos secundarios. Tenemos que hacer un control del foco, se llama eso, ¿no? Entonces, para eso es importante llevarlo a sala o hacerle curaciones en su cama constantemente, empezando a retirar todo el tejido que quedamos. Lamentablemente vas a perder estructuras, pero ¿qué vamos a hacer? Como comentabas con tus compañeros en la mañana, ¿no? Cuando hablábamos de los torniquetes. Es preferible quizás perder un dedo a perder la vida, ¿cierto? Igual pasa con la necrosis. Ni modo tenemos que resecar tejido, ni modo perder aquellas estructuras, ni modo, pero la vida no la va a perder. Y ese es el concepto. Debridamientos agresivos y en algunos casos quizás tenemos que llegar a la obviamente que la terapia más adecuada va a ser de amplio espectro, ¿no? Que cubra gram positivos, gram negativos y sobre todo los anaerobos. Esto ya de lo demás sabido decirnos. Los carbapénicos son un buen grupo para iniciar, o también el pipetazo con vancomicina y clindamicina, ¿no? ¿Por cuánto tiempo puede estar? Por el tiempo de 2 a 3 semanas mínimamente. Y si hay cambios clínicos, es decir, mejoría clínica, estabilidad, no hay fiebre, caen los leucocitos, ya podría ser un proceso recién abierto, ¿no? Son pacientes que tienen que ser hospitalizados. Pacientes que van a hacer por su cuadro séptico, obviamente inestabilidad, hay que darle buena hidratación, si es necesario usar los compresores. Ese es un tratamiento que se ha probado con un tipo de inmunoglobulinas intravenosas en el contexto de unas infecciones asociadas a pseudococcus. Hay shocks sépticos que les comenté al inicio, producidos por el factor M de virulencia y pseudococcus, que se han encontrado que son mucho más agresivos. Y en este grupo se ha desarrollado un tipo de inmunoglobulina. Si se logra prontamente ingresar o inocular al paciente, logramos una sobrevida reducida a mortalidad en 90 días. Hay estudios que se realizan sobre eso, cosa que se da como una parte del tratamiento de este tipo de casos. Y toda herida tenemos que hacer uso de toda la tecnología. La cámara hiperbárica tiene una evidencia más fuerte para este tipo de casos, ¿no? Todo paciente que tenga fascitis de cualquier tipo, cámara hiperbárica. ¿Han escuchado ese caso del colega que decía que dijo abdominoplastías, ¿no? Las mini lipos, ¿no? De manera ambulatoria, consultoria, que la paciente lo denunció porque se le haya expulsado toda la piel. Se denunció la noticia, ¿no? Entonces el paciente pues denunció todo y tuvo que ir a hacer tratamiento con cámaras hiperbáricas, ¿no? Con curaciones, hiperbárica, ya logró contener la necrosis, ¿no? Un tratamiento bastante útil, ¿no? En ese tipo de contextos. Y ahora último la terapia VAC, que se comentaba ya cuando yo hablé sobre el tema, tiene múltiples beneficios también en este tipo de pacientes, ¿no? Y otro tipo de terapias que se manejan en la actualidad, estas son las dos más importantes que han salido a potenciar el manejo de este tipo de terapias. Muy bien, hablaremos de un segundo cuadro que se llama la angina de Ludwig. La angina de Ludwig seguramente ustedes ya la han visto en sus clases de infectología, ya han hablado de ella en medicina interna más de una vez probablemente. Vamos a enfocar un poquito en algunos conceptos que ustedes ya conocen, tratar de darle un enfoque también un poquito quirúrgico. ¿Ya? La angina de Ludwig
esta celulitis afecta a unos espacios que nosotros tenemos. El espacio submandibular, está por acá, esta zona aquí más o menos. El espacio sublingual que está por encima y el submental que está por más adelante. Lo interesante de estos espacios que tenemos en el cuello es que son espacios que se conectan, izquierdos y derechos se conectan. Y cualquier infección que se presente en el piso de la boca, por la cercanía fácilmente la infección invade estos espacios. El espacio más frecuentemente invadido suele ser el submandibular. ¿Por qué? Porque por forma anatómica cerca de las raíces y de los dientes. Y sucede que de todos los casos de angina de Lublin, las 2/3 partes están asociadas a infecciones de segundos o terceros lugares. Entonces, esta es una de las emergencias odontológicas que más van a preocupar a los compañeros odontólogos, ¿no? Porque está asociado con procedimientos que se realizan. ¿Ya? Las anginas de Lublin. Y hay otro tipo de enfermedades también que pueden generar este tipo de condiciones. Por ejemplo, inflamaciones de la parótida, ¿no? Ya están constitutivas. Puede haber traumatismos con golpes en la mandíbula, con el suelo de la boca, presencia de cálculos a nivel de los conductos de las glándulas sacrales y este tipo de infecciones. Una característica de la vacuna de Lublin es de que muy pocas veces van a presentar linfadenopatías. Entonces el hincha y cuellito, pero si tú le palpas como otro tipo de infecciones, no vas a encontrar linfadenitis, no se encuentra. Lo cual no exceptúa, en medicina ustedes saben que no hay nada absoluto, ¿no? Pero la gran parte de los casos de angina no tienen linfadenopatías. Porque si desarrollan abscesos de inicio, no lo vas a hacer en general. Tiene que ser una enfermedad que aprovecha mucho para que queden adensas. Porque su característica tiene que ser única. Entonces, ¿cómo es que se propaga? La principal forma de propagarse, como ya les he adelantado, es por la contiguidad, la cercanía que presentan las piezas dentarias con esos espacios que les comentaba. El escaso grosor del hueso periodontal en la cara lingual, o sea, hacia adentro, la cara hacia en los dientes, ¿no? Eso genera que hay una continuidad hacia espacios como los mentonianos y lingual. El edema producido por la celulitis puede avanzar hacia la lengua, ¿no? Y obviamente también avanza hacia el piso de la lengua, lo cual genera que la lengua aumente el tamaño. Inclusive puede aumentar 2 o 3 puntos de lengua. Como ven en la gráfica, prácticamente la lengua al aumentar ese tamaño da el aspecto a la persona de una boca entreabierta, como que ves como una lengua impulsada hacia atrás, hacia adelante. Le llaman un aspecto de doble. Cuando estamos a este nivel, el proceso inflamatorio ha avanzado hasta el punto en que puede afectar ese sistema que está muy cerquita a la base de la lengua, que es la epiglotis. Y si eso sucede, estamos frente a una verdadera emergencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el epiglotis? ¿Qué hace el epiglotis? Controla el paso de la vía aérea. Entonces, o bien te la deja abierta, vocales no frecuentes, o te la cierra completamente. Y sobreviene una insuficiencia respiratoria, no actúa pronto a la muerte, ¿no? Por eso la angina para nosotros es importante. Si no, la dejaríamos ahí a cargo de los doctores, ahí que se entienda, ¿no? Pero no, la angina es una patología que si no la vigilamos
puede afectar la vida del paciente también. Entonces, por eso se tiene que estar a su cargo. Y es muy curioso, una anécdota que cuento, ¿no? Cuando salió esto de la ley que permite a los odontólogos tener el acto médico, ¿no? Fue todo un rollo, todo final. Yo recuerdo que le comenté a un odontólogo algo de esto, ¿no? Les dije, ¿no?, que en emergencia los médicos, especialistas de cirugía, estamos capacitados para manejar los abscesos, ¿no? También en cavidad dental. Porque yo lo hago. O sea, yo veo un absceso de manejo, inicio, hasta a veces drenado, a veces. Y ya, estamos en los casos. Y la verdad, soy sincero, el odontólogo vino al día siguiente, se hizo consulta, vio la pieza dental, la cortó y listo. Y siguió en su cargo y no pasó nada. ¿Ya? Yo no veía la necesidad de enfrentarlo, o sea, nunca la vi realmente, sino que en este contexto se tergiversaron las cosas y ahora piensan que están ganando derechos. Y me habló de la angina, y dijo, no, la angina es una patología netamente de odontólogo. Pero yo le decía, no, yo he manejado muchas anginas y no soy doctor, ¿no? Y es que realmente no es de quien sea, ¿no?, sino que tiene que ser manejada en el ambiente adecuado, con el personal de distintas especialidades necesarias para manejar. Por eso está en un hospital, ¿no? Porque nosotros en un hospital nos tratamos solos, tenemos enfermeras, si necesitamos un odontólogo lo llamamos, necesitamos un traumatólogo lo llamamos, lo llamamos. O sea, así es el trabajo hospitalario. Y nunca hemos suscrito a los pacientes míos, así no es, ¿no? Entonces ese concepto, pues lamentablemente, se ha mal interpretado, mal usado. Y la angina, obviamente, me hizo recordar eso, ¿no? Como ellos tienen sus conflictos cerrados con los profesionales. Pero la realidad es que es un trabajo multidisciplinario. Así es. Y el cirujano y los médicos, ustedes, van a estar comprometidos en esta práctica. Entonces, estas celulitis, generalmente, como les decía, el lugar que mayormente afecta es el espacio submandibular, desde donde puede migrar por el músculo estilogloso para atrás y afectar la parafaringe, el glúteo alrededor de la faringe. Cuando esto sucede, el paciente hace trismus, ¿ya? Y si se va hacia atrás, hacia la retrofaringe, y el paciente da síntomas como el virus de cáncer, y cuando ha llegado a ese punto, está a un pasito de que invada el intestino superior. Y cuando eso sucede, estamos en un problema mayor. Enfermedades a nivel medicinal son bien difíciles de erradicar. La verdad les digo. Y a veces tenemos que entrar a esas aguas para abrir el intestino, para drenar el intestino. Y en ese punto la sobrevida es realmente más difícil. Por eso las mediastinitis son condiciones temidas por nosotros. En cirugía, al menos, cuando tenemos pacientes así con eso, llegan al mediastino. Es difícil tratar la mediastinitis. Hemos tenido cuerpos extraños, ¿no? A veces tienen como una espina, ¿no? El esófago se perfora y el esófago está en el intestino, ¿no es cierto? Perforas, es fácil una división por mediastinitis. Entonces tenemos que tener a los pacientitos por una simple espinita, tenerlos hospitalizados en urgencias, porque pueden hacer mediastinitis y sabemos que puede causar esta enfermedad. En esta condición de la angina, generalmente es polimicrobiana. Esta es otra enfermedad, es polimicrobiana, ¿no? Pero aquí predominando grupos, ¿no? Los estreptococos y los anaerobios orales. Básicamente son estreptococos y anaerobios de la flora propia de la boca, ¿no? Como han visto en microbiología, ¿no? El Streptococcus ankylosus, el bigrans, ¿no? Que son propias de la flora de la boca. Pero estreptococos, bacterias, bacteroides, botella, todos ellos parte de la flora, ¿no? Sino que cuando estos salen de esos espacios normales de la fosa oral, invaden el suelo, pueden
obviamente, uno de los principales síntomas es la fiebre, ¿no? Pacientes con malestar general y el famoso aumento de volumen del cuello, el famoso cuello de toro, ¿no? Se le ensancha. Se han estado votando en estos días por emergencia del hospital unánime. Hay una pacientita en la cama E de observación de mujeres. Hay una vez que está con aumento de volumen de todo eso. Que tiene una celulitis que tiene un alto riesgo de hacer ya una angina como tal. ¿Ya? Pero es una pacientita que cada vez que el cuello se está ensanchando, como lo dice el cuello del todo. En las anginas les dije que, como es una distribución bilateral, suele ser también de manipulación simétrica. ¿Ya? Es una característica de las anginas. En este caso la señora es inexplorada, por eso que todavía no la puedo casar fuera. Todavía, pero fácil todavía evolucionar en ese cuadro. Por demás decirle que es dolorosa, ¿no? Empanizada, empastada, consistencia leñosa, y a veces, como ya he comentado, puede haber hipertensión en la zona dada por los glóbulos. El paciente no puede cerrar la boca. Para los pacientes hinchados, hicimos su boca entreabierta. Por lo tanto, ahí se podría escapar. ¿No? Y puede haber una voz apagada, como dicen de papita caliente. ¿Alguna vez ustedes han comido una papa caliente en la boca? Esa es la voz de una persona con ese tipo de condición. Por el hinchable, como que susurra la palabra, que es soplando. ¿Ya? Ese es el signo de verdad, esa es la temperatura, la voz de papa caliente. Y el examen físico, obviamente, ya les he comentado. Ya les dije la linfadenopatía del tamaño. Les dije la lengua también. Y obviamente acá este grupito de amiguitas, ¿no? La diabetes, la hipertensión y las enfermedades inmunosuprimidas como la HIV, siempre están metidas en este tipo de problemas graves. Bueno, el diagnóstico básicamente lo van a dar a la clínica y por ahí imágenes, ¿no? Idealmente la tomografía, como idealmente. La ecografía es también útil, sobre todo en bebés. Ya saben que la resonancia es la dama cara de la vida, ¿no? Casi siempre, pocas veces la usamos en la resonancia, porque es cara y inaccesible. Es una dama cara. Cuando detectamos un absceso, como les dije, los abscesos no son frecuentes, pero cuando se presentan, lo ideal es hacerles una punción con una ecografía. Entonces, con un ecógrafo, una hojita finita, tratamos de ingresar al espacio y es lo más ideal tomarle una muestra de esa manera. Casi siempre va a dar anerobios, una mezcla de los virus. ¿Qué hacer con este tipo de condiciones? Cuando sospechamos una angina, lo primerito que tiene que venir a tu mente es que tienes que cuidar la vía aérea. Ya hemos hablado de la comunicación con el virus, ¿no? Entonces, tienes que procurar vigilar al paciente, ver su evolución, es decir, hospitalizar. ¿Por qué? Porque si el paciente empieza a presentar alguno de los signos de alarma, va a tener que tener un tratamiento de control de la vía aérea. ¿Y cuáles son esos signos de alarma? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles suelen pensar? ¿Qué pensaría? A ver. Si es altura, se nota el vómito. Ya, a eso llamas disnea, ¿cierto? Disnea, correcto. Vas a verle, bueno, obviamente si no tiene buena oxigenación, cianosis, cianótico lo vas a decir así. Disnea, cianótico, entonces ahí ya tienes que preocupar. Ese paciente va a vía, va a intubación. ¿Ya? Es una condición de intubación. Entonces, la intubación se tiene que inmediatamente realizar. Es una intubación difícil. Ustedes han pasado por la anestesiología, han visto, ¿no? Cuando el doctor les enseñaba malapáticos, ¿no?
A ver, ahora de una boca así como una angina. No ves nada, ves una lengüota ahí más grande y no sabes más ahí atrás. Esta es una típica intubación difícil. Y no se recomienda hacer intubaciones ciegas. ¿Por qué? Sucede que si tú intentas una intubación a ciegas, fácil, existe, ¿cómo se llama esto? Una laringoespasmo. Porque está muy inflamado. El haber un laringoespasmo se cerró y ahí no va a entrar nada. Se cierra, se espasma. Y el paciente, si no tiene el recurso, fallece en tu casa. Así es difícil. Entonces, por eso, tú lo detectas, lo mandas al hospital. Si no está evolucionando bien, con sentimientos, señora linda, lo vamos a tener que intubar. Y antes de que se cierre, hay que intubar. Y hay que intubar de emisión directa. Para eso existen los laringoscopios con camaritas. No sé si han visto ustedes, ¿no? Que unos articulados, inclusive, se mueven. Entonces, para estos casos son esos, en las que tú ingresas con mucho cuidadito, ubicas por detrás de la lengua y entubas. Y tienes que tener a la mano tu plan B, ¿no? ¿Y cuál es tu plan B? Cuchillito loco, ¿no? Bisturí y estar listo con todo tu ser preparado para el ataque. No empiezan a pesar. Entonces, como verás, si manejo la vía aérea es difícil. Glucocorticoides, generalmente la mayoría damos ahí en estos casos, pero la verdad la evidencia aún es limitada respecto de controversias sobre su uso. Hablaba con el cirujano de cabeza y cuello y él me decía, hemos hecho en ningún estudio de uso de glucocorticoides, y más era el beneficio que su beneficio. Y él decía, no se usa glucocorticoides en infecciones de cuerpo. ¿Cómo es posible que digan sacrilegio? ¿No? Y nos sacó ese estudio de Lima, no sé qué, una casuística. Los glucocorticoides, administran en controversia. Él tiene para que se detengan, pero básicamente tienes que valorar inmunocompetentes y inmunodeprimidos. ¿A qué caso te estás enfrentando? Si es inmunocompetente, no hay que sulbactam o ceftriaxona, levotiraxino, asociado a metronidazona. O si quieres solamente ¿ya? Y puedes asociar esto a vancomicina. Si es un inmunocomprometido, ceftriaxone con metronidazol o solamente le puedes dar meropenem o solamente le puedes dar pipetazo con sulbactam. ¿Y cuándo llega la cirugía a todo este escenario? Pues cuando nosotros detectamos los benignos procesos. Les dije que casi siempre no se dan, y ojalá no se den, pero cuando se dan hay que detenerlos, ¿ya? Y ahí es cuando ya tienes que tener un cirujano de cabeza y cuello y entrar a la sala de nada, o al menos hacerle punción, aspiración con aguja fina, con guía y cuerda. Obviamente que si tú notas que no hay un éxito del tratamiento antibiótico, tienes que repetir exámenes, imágenes y buscar por qué. O se está formando abscesos, qué está haciendo que retarde el proceso. Generalmente el absceso es una causa, no el retardo en la respuesta al antibiótico. Y obviamente tienes que hablar con tus colegas, tus amigos, tus psicólogos, ¿no? Para que valoren la extracción de esa pieza dentaria, ¿no? Muerto del perro, muerto por familia. Complicaciones, ya sabes cuál, la meningitis, de más hablar sobre ella, la celulitis necrotizante, si estás en ese intestino, el pericardio está a la mano, pericarditis, ruptura de arterias carótidas, trombosis en las venas jugulares, todo el proceso inflamatorio, siempre una vena te va a dar una trombosis. Comienza enfiamas pulmonares, sensibilidad a la sanidad torácica, neumonías, estrés respiratorio y también las que hemos visto anteriormente, puede evolucionar hacia una fascitis, infección toracica, fascitis necrotizante de cuello, ¿no? Muy bien. Hasta que ya les ponemos hierro, ¿no? Hasta que ya les ponemos 5 y 10. Hace poco tiempo tenemos.
A ver, avanzaremos. Cuando en el año 76, James Steiner era un traumatólogo ortopedista, ¿no?, que tenía afición por los vuelos. Nació un viaje en avioneta. Y bueno, iba con su hija, sus hijos y su esposa, ¿no? Sufre un accidente terrible. Y pues logra sobrevivir mal, todo pero logra sacar a sus hijos, ¿no? Y logra apoyarse de alguien que pasaba por la camioneta y lo llevan a un hospital. Va del hospital al hospital, los encuentra cerrados, o no lo podían hacer. Al final, después de tanto esfuerzo, logra atender a sus hijos y lo logra sanar. Pero él se quedó con el sinsabor, ¿no?, de su experiencia como médico, de que no pudo recibir una atención oportuna para su familia. Y se preguntaba, ¿cuándo puedo obtener una mejor atención en el campo con recursos limitados que la que mis hijos y yo recibimos en el centro de atención primaria? Algo falla en el sistema y hay que cambiar, ¿no? Esa fue su reflexión. Y a raíz de esa experiencia es que nace o surge todo el protocolo de la TLS que ustedes conocen, ¿no? Este protocolo, pues fíjense, tiene más de 11 menciones del año 76. Es un protocolo que él impulsó junto con otros colegas médicos, varios consensos, y se llegó a estandarizar un protocolo de manejo de todos los pacientes traumatizados, que hasta el día de hoy es el top referente de manejo de trauma a nivel mundial, ¿no? Y es el último tema que vamos a tratar de utilizar. Vamos a centrarnos, como les dije a ustedes, en lo que más me interesa preguntar, es el examen CTP. Hay dos tópicos que supongo yo los han visto en los seminarios, ¿no? Han realizado la TLS. ¿Quién no ha realizado en el seminario ATLS? ¿Algunos de ustedes no han realizado ATLS en sus seminarios? ¿O los han visto todos? ¿Ustedes han visto? ¿No hemos visto? Sí. No, los que no hayan visto. ¿Quién ha visto ATLS? ¿Quién más ha visto? Tampoco ha visto. 3. ¿Y van a programar con sus docentes ese ATLS? Ya. Es un vacío que dejan los doctores, paredes. La forma en que se han hecho los grupos en los seminarios siempre iba un poquito en contra de los que no tienen un cirujano. Ese es el problema. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de finales de vacío, no posible. Pero ya les voy diciendo que es un tema profundo. Esto es inclusive el ATLS ahí está diplomado en especialidades en este, tampoco es un tema pequeño. Entonces, el manejo del ATLS